Estábamos en el tema pues del cálculo del cortante basal, famoso SUX, cortante basal, factor de zona, uso, coeficiente, factor de suelo, este C, entre el factor coeficientes de reducción R. Esto se multiplica por el peso sísmico y ya tengo lo que se llama el cortante basal. Ya hemos visto ya cómo calcular el Z, el U, el C, el S. Y ahora estamos viendo cómo calcular R. Este R también hemos visto que está dado producto de un R0, que es el coeficiente básico, que se multiplica por las irregularidades en altura, un coeficiente de irregularidad en altura y uno en planta. El R0 sale de una tabla y los coeficientes o los factores de irregularidad también salen de otras tablas, pero hay que saberlas calcular. Entonces eso es lo que estábamos viendo acá, cómo calculamos en este caso las irregularidades en altura, el IA. El R0 ya lo habíamos visto, esto está en la tabla 7, acá está. Acá encuentras el R0. Y para estructuras de concreto armado, están acá. Si es pórticos, vale 8, dual 7, de muros estructurales 4, y de muros de utilidad limitada, perdón, 6, de muros de utilidad limitada 4. Y también hemos visto cómo se clasifican las estructuras, pues cuando es pórtico, cuando es dual, cuando es de muros. Con eso sale el R0. Este de acá hay que multiplicar por los factores de irregularidad en altura y en planta, si es que los hubiera. Si es que es una estructura completamente regular, este factor vale 1 y el de planta también valdría 1. Eso es en el caso de una estructura 100% regular, cosa que no se consigue en la vida real, pues, ¿no? Siempre hay alguna irregularidad. Entonces, estos factores son menores que 1. ¿Qué van a hacer estos factores? Te reducen el R, lo hacen más pequeño, porque multiplican al R básico. Y cuando el R es más pequeño, mi cortante de diseño sísmico, como que voy a calcular mis cargas sísmicas, me va a salir más grande. Consecuencia, cuanto más irregular mi estructura, voy a tener mayor cortante basal. Y al tener mayor cortante basal, mis cargas sísmicas van a ser más fuertes. Entonces, si tenemos una estructura de n pisos, 3, 4 pisos, ahorita qué cosa estamos aprendiendo a calcular al nivel del terreno, por eso es al nivel de la superficie del terreno. Acá, el cortante basal. Por eso se llama cortante basal, es en la base aquí. Pero este cortante, después, ¿qué hacemos? Lo distribuimos piso por piso. Y esto ya son mis fuerzas sísmicas. Este es el método estático. Entonces vamos a tener una serie de fuerzas acá. Una fuerza sísmica en el piso 1, en el piso 2 y así sucesivamente.
4. La suma de estos 4 me tiene que dar el cortante basal. Este se distribuye al final con un coeficiente de distribución que vamos a ver después. Entonces ahorita estamos en búsqueda de nuestro cortante basal con el SUX. Y estamos viendo cómo se calculan las irregularidades ahora. En eso estamos ahora. Entonces ya habíamos visto que podemos tener irregularidad de rigidez, llamada también piso blando, o irregularidad de resistencia, llamada también piso débil. El primero ya lo habíamos visto. Cuando tenemos esta irregularidad de rigidez o piso blando, ahora de estas irregularidades de rigidez y de resistencia, hay estas de acá que digamos que son las estándar, y hay otras que se llaman las extremas. Es lo mismo de rigidez y de resistencia, pero esta es extrema. Hemos visto el primero, la de rigidez. De resistencia todavía no hemos visto. No es lo mismo rigidez que resistencia, eso también lo hemos conversado. Entonces, ¿qué significa lo que está acá en el texto traducido en el gráfico? Esto de acá. Entonces, tienes acá pues un edificio, digamos, y este es el modelo dinámico, ¿no? Esto ya hemos aprendido. Con Muto hemos aprendido a calcular las rigideces, y esto sería la masa de cada piso, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a tener irregularidad de piso blando? Cuando la rigidez, estoy analizando el piso I, este de acá digamos, esto tiene una rigidez K sub I, esto de acá tiene otra rigidez I más 1, el piso que está encima, y así. Entonces, para que tengas esta irregularidad de rigidez, haces este chequeo, que la rigidez, este es el piso que estoy analizando. Si esta rigidez es menor al 70% de la rigidez del piso que tengo encima, o cualquiera de los dos, la rigidez de este piso es menor al 80% de aquí, el promedio de las rigideces de los 3 pisos que tengo encima, este y este, lo promediamos. Si se cumple cualquiera de estos dos, ya tengo irregularidad de rigidez o piso blando, y en consecuencia tendría que aplicarle este coeficiente. ¿Cuándo voy a tener la misma irregularidad pero extrema? Esto ya no va a ser 70%, sino 60%, ahí cambia. Este ya no va a ser 80%, sino 70%. La forma de chequear es la misma, lo que cambia son los porcentajes, ¿no? Entonces, para que sea extrema, la rigidez de este piso tiene que ser menor que el 60% de la rigidez del piso que tengo encima, o que la rigidez de este piso que estoy analizando tiene que ser menor que el 70% de las rigideces de los 3 pisos que tengo encima. 1, 2, 3. Promediamos esas rigideces. Si esto se cumple, ya tengo rigidez, irregularidad extrema de rigidez. Y si es así, tendría que aplicarle un coeficiente de 0,5. Como ven, cuanto más irregular, ¿qué pasa con el coeficiente? Se reduce de 0,75, cuando ya es extrema pasa a 0,50, más pequeño. Y obviamente si este es más pequeño, ¿qué va a pasar con el cortante basal? Va a crecer más, pues me va a salir un valor más grande. Entonces acá nos estamos dando cuenta que cuanto más irregular mi estructura, es más riesgoso. Y al ser más riesgoso, la norma te obliga a que lo diseñes con un mayor cortante basal.
Y si esta es mayor, tus cargas sísmicas, esas horizontales que vimos hace un ratito, van a ser más grandes también. Entonces tu diseño se vuelve más exigente. Entonces ese es el tema. Pero también tenemos en el mismo acápite otra control que es irregularidad, pero ya de resistencia. Entonces, esto tiene que ver con lo que resiste las fuerzas de corte, mis elementos verticales, llámese columnas, placas. Este tiene que ver con lo rígido que es. Este hemos aprendido rigideces, ya sabemos calcular con Moto, Wilbur, ya lo hemos hecho. Si hacemos cálculo a mano de rigidez. Para la resistencia, eso ya lo tenemos que calcular con la ayuda de un software. Hay métodos aproximados también, sí. Porque acá lo que yo necesito saber es cuánto de cortante resiste el elemento que estoy analizando, ya sea una columna o una placa. Cuando existe esta irregularidad, cuando en cualquiera de las direcciones, esto de cualquiera de las direcciones, ya les había dicho pues que un análisis sísmico siempre se hace en dos direcciones, ¿no? Si este es mi edificio, tenemos que analizar si el sismo viene en dirección X, digamos, horizontal, y también luego en dirección Y. Siempre se hace doble análisis, en una y en otra dirección. A eso se refiere esto. Entonces, no solo basta con hacer el análisis en dirección horizontal, digamos, en X. Completas ese análisis y haces el análisis en la otra dirección. Entonces, en el análisis sísmico siempre hay que hacer dos análisis, ¿no? Los dos ejes. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? La resistencia de un entrepiso frente a las fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Y esto también hay extrema, irregularidad extrema de resistencia. En este caso ya no es 80%, sino 65%. ¿Cómo sería esto en imágenes? Es esto de acá. Entonces, este piso, que está conformado por columnas y placas, un conjunto de columnas y placas, te ofrece una resistencia al corte. El siguiente piso, conformado por sus columnas y placas, también te ofrece otra resistencia al corte. Lo que resiste, no lo que actúa, lo que resiste. Por eso es que hay que hacer análisis estructural para saber cuánto resiste. Lo que la norma te dice, si lo que resiste este piso cortante es menor al 80% de lo que resiste el siguiente piso que está encima al cortante, ya tienes irregularidad de resistencia. Y en consecuencia, vas a usar un coeficiente de 0,75. ¿Cuándo va a ser extrema? Cuando en lugar del 80% pasa a 65%. Entonces, supongamos que este piso, este es el resumen, bueno, ya sabemos que este es esquemático, ¿no? Este está simbolizando ya el piso, ¿no? ¿Se acuerdan que este es el modelo dinámico, ¿no? Mi resortito, masa. Pero esto de acá te simboliza pues un juego de vigas, columnas, ¿no? Entonces, si tú tienes tu pórtico, supongamos que tienes un pórtico así, entonces el primer piso va a tener una rigidez, pero también el primer piso te va a ofrecer una resistencia al cortante. ¿Y eso qué significa? Que tú le puedes aplicar una carga horizontal de corte, y cada columnita en este caso
lo resiste. Entonces a eso se refiere, ¿no? Lo que te resisten estas tres columnas, que ya está resumido acá, en un piso. Si lo que resisten estas tres columnas del primer piso es menor al 80% de lo que resisten las columnas del segundo piso, ya tienes esta irregularidad. Y si no es 80%, es 65%, tienes irregularidad extrema de rigidez. Si tienes extrema, el coeficiente de reducción que vamos a usar es 0,50, ya no 0,75. Entonces a eso se refiere estos primeros que estamos viendo: rigidez, resistencia. Si es el estándar, digamos, 0,75. Es el extremo, coeficiente 0,50. Puede tener el estándar o puede tener el extremo. Si tiene el extremo, obviamente que tiene el estándar. Entonces, si tiene el extremo, vas a usar 0,50, ¿no? Entonces, ya vamos a ver otro tipo de irregularidad. Este ya es distinto. Irregularidad de masa o peso. Si esto se produce, el coeficiente que vas a usar es 0,90. Entonces, ¿qué te dice esta irregularidad? Acá está traducido ya en la imagen. ¿Cuándo vas a tener irregularidad de masa? Si es que el peso del piso que estás analizando es mayor al 50%, o sea, 1.5 veces el peso del piso que tienes encima, o el peso del piso que tienes debajo. Entonces, supongamos que vamos a analizar este piso, el tercer piso. Acá nos damos cuenta pues que la masa del piso que está encima es muy superior a la masa que tienes acá, ¿no? El peso. Este está un almacén cargadito. Entonces cuando haces tu chequeo, si estás chequeando el tercer piso, si este peso te dice es mayor al 50%, es 1.5 veces el piso de encima, tendrías irregularidad de masa. O si este peso es mayor al 50%, pero del piso que está debajo, tendrías esta irregularidad. Cualquiera de los dos. En este caso particular, el peso del piso que estamos analizando tendrá 1.5 veces la carga del piso de encima. Sí. Estamos viendo que no, porque este piso pesa mucho menos, ¿no? Entonces este peso, para que esto se cumpla, tendría que ser mayor a 1.5 veces el piso que está encima. Entonces, con respecto al piso 3, no hay esa irregularidad. Analicemos el siguiente piso, el piso 4. De este piso, el peso que tiene este piso es mayor a unos 5 veces el piso que está encima. Vemos que no, porque están similares. Pero cuando chequeamos el otro, el peso de este piso es mayor en 1.5 veces el piso de abajo. Acá sí se cumple. Entonces, como este es O, no dice I, dice O. Entonces sí tenemos irregularidad de masa. En consecuencia, hay que aplicar el coeficiente 0. Analicemos el siguiente piso. Este de acá. Y chequeamos igual, pues, ¿no? Este piso. Su peso es mayor a
a 1.5 el piso que está encima, por acá no, pero cuando chequeamos con el otro, ¿qué pasa? El peso de esta es 1.5 veces el de abajo. A este de acá sí se cumple, ¿no? Este sí. Sí. A ver, Al revés era. el peso de este piso es 1.5 veces el piso de encima, sí, ¿no? Más de 1.5 veces el piso de encima. Esto sí. Acá es donde es no, ¿no? El peso de este piso es 1.5 veces el piso de abajo, no. Pero como este es O, basta que uno se cumpla, el resultado final es sí, ¿no? Si se acuerdan de lógica. Entonces, sí corresponde aplicarle coeficiente 0,9. De esa manera calculamos o verificamos esta irregularidad, ¿no? De masa o peso. Siguiente. Irregularidad geométrica vertical. Te dice que esta irregularidad existe cuando en cualquiera, siempre te dice así, ¿no? Cualquiera de las direcciones. La dimensión en planta de la estructura. Acá te dice dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales, cargas de sismo. Es mayor que 1 o 3 veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente. No te dice piso superior o inferior, piso adyacente, entonces puede ser arriba o debajo. Esto no se aplica en azoteas ni en sótanos. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Acá tenemos la imagen y vemos que la longitud que resiste el sismo del primer piso es esta longitud. Esta longitud me resiste el sismo en el caso de que el sismo esté actuando en esta dirección. Si el sismo actúa así, esta es la longitud resistente al sismo en el primer piso. En el segundo piso, también esta es la longitud resistente. En el tercer piso, esta es la longitud resistente, más chiquita. Cuarto piso igual. No se toma en cuenta aleros, ¿ya? Es así, entre extremos de columnas. Entonces, si este V2, vale decir esta longitud larga, es mayor que 1.3, la longitud corta, ya tienes esta irregularidad geométrica y tendrías que usar este coeficiente. Ahorita hemos analizado en esta dirección, digamos que este es X. ¿Qué pasa si analizamos en la otra dirección? Que te dicen ambas direcciones, ¿no? Y. Entonces, ¿cómo es ahí la longitud resistente? Primer piso es esto. Segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Todos son iguales, la longitud resistente. En consecuencia, en la dirección Y no tenemos esta irregularidad, solo lo tenemos en la dirección X. Entonces, de esa manera se chequea con la longitud resistente al sismo. La longitud resistente es la dimensión, independientemente de cuántas columnas, cuántas placas hay, solamente nos basamos, como dice acá, con la dimensión. Y ya está, ¿no? Siguiente. Discontinuidad de los sistemas resistentes. Acá también hay dos. La estándar, digamos, y la extrema.
Entonces, se califica la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, que puede ser por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje en una magnitud que sea mayor al 25% de la correspondiente dimensión. En cristiano, acá estamos viendo que en un piso y cualquiera, digamos primer piso, tienes este ancho de placa. Si le haces un corte 1 a 1, acá está la parte de abajo. Tienes esta longitud B y un ancho. Luego en el siguiente piso, la placa crece, se hace más larga. Más larga. Y si le haces un corte ahí, es el que tienes abajo. Y si calculas pues su centro, el centro de este tramo está aquí y del otro está acá. Entonces acá se genera una diferencia, pues, ¿no? Que es la excentricidad. Entonces, ¿qué te está diciendo esto la norma? Que si el cortante, para empezar, que es el cortante que resiste este elemento, o el que está acá, cualquiera de ellos, es mayor al 10% del cortante del edificio, entonces para empezar tienes que calcular que esta placa o esta placa te estén resistiendo el 10% de quién, del cortante del edificio. Este cortante del edificio es el cortante basal, el que sale con el sux entre R por P. Ese es el cortante del edificio. Entonces, como te das cuenta, ya para que calcules este cortante del edificio, necesitas, o para que calcules esta irregularidad, necesitas el cortante del edificio. Y precisamente estamos en la búsqueda de eso, ¿no? Por eso que les decía que hay irregularidades que no se pueden calcular en la primera. Primero tienes que hacer una primera vuelta, ¿no? Calculas este cortante. Teniendo este cortante, recién vas a venir a verificar esta irregularidad con el cortante calculado, sin tomar en cuenta este análisis. Y si acá se produce la irregularidad, ahí recién le aplicarás el coeficiente y recalcularás tu cortante basal. Y tienes que hacer un nuevo proceso de cálculo, porque acá necesitas como insumo este valor. Entonces, para que se tenga esta irregularidad, primero se verifica que el cortante que está resistiendo este elemento, por ejemplo, si esto es mayor al 10% de quién, del cortante sísmico, y acá sí dice y, tienen que cumplirse los dos, no basta que se cumpla uno, y la excentricidad es mayor que esta excentricidad al 0,25 de quién, de esta longitud B. Si estas dos cosas se dan, ya tienes la irregularidad de discontinuidad del sistema resistente. Para que sea extrema, en lugar de ser 10%, 0,1, esto pasa a ser 25%, y esto sí se mantiene igual, ¿no? Se mantiene igual. Lo que cambia es acá. Entonces, para hacer ese análisis, necesitas pues también conocer esta plaquita, qué porcentaje de cortante va a absorber del cortante del sísmico. Eso sale con un análisis estructural, con SAP, con ETAPS. Se puede hacer a mano también, es más trabajoso. Tienes que verificar si es 10% o a lo mejor es 25% de este de acá.
Y además de eso tiene que haber desalineamiento, como está viendo acá, ¿no? Porque si las dos placas tienen la misma longitud, si las dos fuesen igualitos, ya no hay excentricidad, ya no habría esto. Y acá, como dice I, ya no tiene sentido que analice. ¿Por qué? Porque no hay excentricidad. La excentricidad es nula, en este caso sería cero, ¿no? Placas de igual longitud y alineadas. Entonces, esto vas a verificar cuando veas este tipo de situación, ¿no? Un desalineamiento en tus placas. Básicamente es en placas, ¿no? En columnas no se suele dar esto. En placas a veces se acostumbra. Arrancas con un ancho, digamos, 1,5 metros, y en el siguiente piso estás pasando a 2 metros o 2,5 metros. Eso ya te va a generar una posible irregularidad de este tipo, ¿no? Discontinuidad del sistema resistente. Ya, esto ya son irregularidades en planta. Entonces hemos terminado de ver irregularidades en altura. Entonces, ¿cuántas irregularidades en altura hay? Discontinuidad del sistema resistente, acá puedes tener dos, el estándar y el extremo. Otro que hemos visto, geométrica vertical, acá ya van 3. Esta de acá, 4. Esta de acá, 5, la extrema, y 6, la estándar. Entonces, ¿cuántas irregularidades hay que analizar en altura? 6. 6 irregularidades. Para ver si se da o no se da. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, haces tu análisis y resulta que tienes irregularidad de rigidez. Te toca aplicar 0,75. Tienes esa irregularidad. Extrema no tienes, tienes la otra, esta. Sigues analizando y verificas, irregularidad de peso no tienes. Pero resulta que sí tienes irregularidad geométrica vertical, también tienes esta. Y este es el coeficiente 0,9. Sigues analizando tus irregularidades en altura y resulta que también tienes discontinuidad extrema. Y si es así, le tendrías que aplicar 0,60. Entonces al final tienes 3 irregularidades. El extrema con 0,60. También tienes, hemos dicho esta de acá, ¿no? Hemos dicho esta. De masa no. Tienes esta geométrica y tienes esta de acá. Entonces al final tienes 3 coeficientes. Si tienes el primerito es 0,75. Si tienes esta es 0,90. Entonces al final tienes 0,75 por la primera irregularidad, 0,90 por la irregularidad geométrica vertical, y ahorita resulta que también has encontrado que hay esta extrema, y a esta le toca 0,60. Con estos 3 vas a encontrar tu irregularidad en altura. Entonces, ¿qué se haría acá? Multiplicamos los 3, promediamos los 3, ¿qué haríamos? Porque tengo que tener un solo valor. ¿Qué creen que hay que hacer? Escoger el más irregular. Escoger el más irregular, correcto. ¿Qué implica escoger el más irregular? Escoger El menor. Sí.
El menor de los tres, exacto, el más crítico. Porque este de acá va a hacer que tu R se reduzca más. Acuérdate que el R es R0 por IA, que es este de acá, en altura, y por irregularidad de planta. Este todavía no lo hemos visto. Entonces ahorita estamos buscando el IA. Entonces si tienes varias, el menor de los tres, ese escoges, sería 0,60. ¿Eso qué cosa va a hacer? Cuando multipliques, va a hacer que el R sea más chiquito. Recuérdate que el cortante basal sux entre R, ¿no? Por peso sísmico. Si este R que está en el denominador, este R es más pequeñito, ¿qué va a pasar con tu cortante basal? Va a crecer. Y si esto crece, el diseño de tu edificio va a ser más exigente. Y obviamente tiene que ser más exigente debido a la irregularidad. Por eso es que cuando el edificio es completamente regular, estos coeficientes valen 1 y 1. Y el cortante basal que calculo va a ser más chiquito. Pues. Eso es el tema. Entonces escoge el menor. Ahora vamos a calcular o ver cómo se calcula las irregularidades en planta. Lo que sale acá sí se multiplica por el que tenemos acá y por el R. Y al final tenemos el R final que va acá en el denominador. Entonces ahorita hemos visto cómo encontramos estas irregularidades en altura. Vamos a ver las de planta. Están acá. Acá puedes tener la que se llama irregularidad torsional y hay torsional extrema. Cuando lees acá, como siempre en la norma, parece chino. Existe irregularidad torsional cuando siempre, ¿no? En cualquiera de las direcciones. Hay que analizar siempre en X, sigma en X, sigma en Y. El máximo desplazamiento relativo de entrepiso. Este desplazamiento relativo de entrepiso, esta es la famosa deriva o drift. Comúnmente lo conocemos como deriva. La deriva en un extremo del edificio debido a un delta máxima en esa dirección. Calculado incluyendo la excentricidad accidental es mayor 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso. Este criterio solo se aplica en físicos de formas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla 11. Esto lo ha escrito Xi Jinping, que ha llegado a Lima, chino, no se entiende. ¿Cómo es en cristiano? Ya, este es el torsional y después vamos a ver el torsional extremo. Ya hemos visto nosotros centro de masa y centro de rigidez. ¿Qué pasaba cuando el centro de masa y el centro de rigidez están muy alejados o alejados el uno del otro? Te produce torsión, ¿no? Entonces ya hemos aprendido a calcular esos dos incluso. El centro de masa puede estar por acá. El centro de rigidez por acá. Y ya sabemos que las cargas sísmicas, ¿dónde actúan? En el centro de masa. Pues si viene un sismo en dirección X, la carga sísmica va a actuar en el centro de masa. Y en torno a quién va a rotar. Va a rotar en torno al centro de rigidez. Esto es como una bisagra y esto va a hacer que, si el sismo viene así,
acá hay un bracito de palanca y esto va a rotar, va a tener torsión así. Entonces este edificio no solo se va a desplazar, sino que al momento de desplazarse, exagerando, ¿no?, también va a rotar. Se desplaza y además rota, debido a esta separación entre el centro de masa y el centro de rigidez. Entonces esto que les acabo de explicar está acá arriba en 3D, pues. Entonces acá estamos viendo la carga sísmica y está viniendo así. Entonces, ¿qué pasa? Esta esquina se desplaza más que esta otra esquina. Entonces acá tenemos un delta máximo. Y acá un delta mínimo. Entonces digamos que este de acá son, exagerando, 6 centímetros. Esta esquinita se desplaza 6. Y esta otra esquinita se desplaza a la mitad, digamos, 3. Como esto se desplaza más que esto, obviamente que esto rota, acá está la vista de planta, ¿no? Va a rotar así, ¿no? Y esto se está produciendo por esta, pues, la diferencia de ubicación del centro de masa con el centro de rigidez. Pues, se desplaza y además gira. Entonces, ¿qué te dice la norma? Calcúlame el desplazamiento promedio, el máximo más el mínimo entre 2. Y una vez que es calculado el promedio, vas a chequear de esta forma. El desplazamiento máximo, 6 centímetros, dividido entre la altura del entrepiso, HI. Esto, desplazamiento entre altura, esta es la famosa deriva. Entonces, si esta deriva, debido al desplazamiento máximo, es mayor a 1.3 veces, ¿qué cosa? El promedio que calculaste también entre la altura, esta es la deriva promedio, digamos. Si esto se cumple, y además, y este desplazamiento máximo dividido entre la altura, o sea, la deriva máxima, es mayor al 50% de la deriva permisible, si estas dos cosas se dan, tienes irregularidad torsional. En consecuencia, hay que aplicar el coeficiente 0,75. ¿Qué cosa es la deriva permisible? Eso está en una tablita que vamos a ver más adelante. La norma te dice que la máxima deriva en edificios de concreto armado es 7 por 1000. Vale decir 0.007. Entonces esto de acá es 007. El 50% será pues 0,035. Sí, Kenny. Ingeniero, ¿y si uno de ellos no cumple? Si uno de ellos se cumple, ya no tiene esa irregularidad. Tiene que cumplir ambas, porque acá dice y. Si dijera o, ahí sí cualquiera de los dos, pero no dice o, dice y. Entonces tienen que ser los dos. Si cumple uno y el otro no, entonces es uno nomás. ¿No? Así es. No hay la irregularidad simplemente. No se le aplica el coeficiente. No hay. Tiene que ser los dos. Y cuando es extrema, ya no es 1.3, sino 1.5. Y el otro se chequea igualito. No cambia.
para eso, para que puedas calcular esta irregularidad, tienes que conocer estos desplazamientos, pues si no, ¿cómo lo calculas? Para que conozcas estos desplazamientos, que tienes que conocer la rigidez de tu edificio. Entonces ya se están dando cuenta que calcular esto a mano es todo un tema complicado. Por eso es que nos tenemos que ayudar en este caso con un software. Entonces volvemos otra vez a la gallina y el huevo, pues. Yo estoy buscando calcular qué cosa, mi cortante basal. El Z, el U, el C, el S, esto es fácil, pues acá no tengo problemas, esto ya lo hemos visto. Ahorita donde estoy pataleando es en el R. El peso sísmico también es fácil de calcular, lo vamos a ver después. Acá es donde estamos pataleando, porque este señor depende de las irregularidades en altura y en planta. Entonces, si yo quiero calcular, ¿hay o no hay esta irregularidad? Para encontrar estos desplazamientos, para saber si esto es 6, si esto es 3, para saber esto, ¿qué necesito? Aplicar mi carga sísmica. Pero si eso estoy buscando, ¿no? Estoy queriendo saber cuánto es el cortante para saber mi carga sísmica. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues en la primera vez que calculas, no chequeas estas irregularidades, no las chequeas. Encuentras tu carga sísmica, tu cortante basal, con esto ya sale tu carga sísmica, corres tus aftertaps y te va a dar estos desplazamientos. Ahí recién vas a poder chequear, ¿tiene o no tiene esta irregularidad? No tiene, bacán, ahí queda. Tiene, tienes que castigar con el coeficiente. Y si castigas con el coeficiente, ¿qué va a pasar con tu cortante basal? Va a cambiar y vas a tener que recalcular, pues, porque esta carga sísmica también se va a modificar. Entonces, si chequeas que hay la irregularidad, corriges tu cortante basal, recalculas la carga sísmica, vuelves a correr tu software y verificas una vez más la irregularidad. Entonces es un proceso que a veces se queda 2 a 3 vueltas. Como yo les dije, hay irregularidades que se calculan en una, pero hay otras que se calculan haciendo 2 o 3 ciclos de proceso de cálculo. No salen a la primera. ¿Correcto? Entonces, ese es el tema de las irregularidades torsionales. Entonces, todo eso que estaba en chino acá, ya lo hemos traducido. Todo esto significa lo que está en el grafiquito, lo que les he explicado. Torsional y extrema. Si es extrema, es 0,60. Esto sí es fácil. Irregularidad de esquinas entrantes. ¿Cuándo vas a tener irregularidades de esquinas entrantes? Vas a tener si tienes entradas así en el medio, puede ser en una esquina también, no necesariamente en la zona del medio. Podría haber entrantes por acá. Acá esto no existe. Acá está en el medio. Pero ¿cuándo vas a tener esta irregularidad? Te dice que cuando A, esta longitud corta, es mayor que ¿quién? El 20% de la longitud larga. Y una vez más, cuidado con eso. En algunos dice O, en otras dice I. Si dice I, tiene que cumplirse los dos. Digamos que esto sí se cumple. Resulta que esta dimensión es mayor que el 20% de la otra dimensión. Pero chequeas en la otra dirección. Este B, para que haya irregularidad, también tiene que ser mayor al 20% que ¿quién? Que esta de acá. Y acá no se cumple. Como este es I, ya no se aplica. No habría esta irregularidad. Para que haya la irregularidad, tiene que cumplirse los dos. Los dos. Y acá hay un ejemplo. Acá está con medidas. Acá 6, 1.5 y etc. Si chequeamos el de la izquierda, hay que chequear 20%, ¿correcto? En ambos casos. Entonces, si chequeamos el de acá, calculamos el 20% de 25. 0.2 de 25. 5.
5 metros. 6 es mayor que el 20%. Sí. 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 Entonces este se cumple. Pero ahora chequeamos por el otro. 20% de 15. 0,2 por 15. ¿Y este cuánto me sale? 3, ¿no? 3 metros. 1.5 es mayor que 3 metros. No. No. Como no se cumple el otro también, tienen que ser los dos. Califica como regular. En cambio en este otro sí, pues, ¿no? 3 metros y ahora ya pasó a 3.5. Acá sí va a ser sí y sí. Y en la consecuencia acá califica como irregular. Entonces, de esa manera se chequea esto. Y si es irregular, ¿qué coeficiente le vas a aplicar? 0,90. Esa es la irregularidad de esquinas entrantes. Discontinuidad del diafragma. Esto se refiere a estos casos. Lo vamos a poner traducido. Esto ocurre, por ejemplo, en centros educativos, hospitales que tienen su patio ahí, ¿no? Un ingreso así. Entonces, irregularidad por discontinuidad del diafragma, ¿cuándo va a darse? Cuando el área libre, donde no hay losas, A', es mayor al 50%, vale decir 0.5 de ¿quién? Del área total. Entonces, cuando tienes demasiado área libre, digamos, que supera el 50% del área total, ya tienes esa irregularidad. Y sería 0.85. Entonces, eso también es fácil de calcular. Este y el anterior que hemos visto, simplemente es con las medidas, pues, del edificio. Lo que no pasa con la torsional, ¿no? Que es más complicada. Entonces, eso es el que tenemos acá. También cuando tenemos irregularidad discontinuidad por el diafragma. Este es un caso. Porque acá hay dos párrafos. El primer párrafo es el que acabamos de ver. Y acá que te dice, también existe. Segundo párrafo. Este es primer párrafo, este es segundo párrafo. Entonces, esto es cuando tienes pues una abertura en tu losa, ¿no? Entonces, si tienes una abertura en la losa y te dice, ¿qué te dice el texto? 25%, acá es 50%, 25%, ¿a qué se refiere? Te dice que existe irregularidad si se tiene alguna sección transversal del diafragma. El diafragma es la losa, con un área neta resistente menor que el 25% del área de la sección cristiana. Si tú le haces un corte a esto, corte acá y otro corte por acá. Entonces en el primer caso vas a tener, si ves ya con la losita en corte, tienes sección llena, pues todito está lleno. El corte de acá, digamos el corte 1-1. Este es 1-1. Pero el corte 2-2, que sería el segundo, como tienes aberturas acá, entonces vas a tener zonas donde no hay losas, porque son aberturas. Entonces, digamos que vas a tener algo así y algo así. Vamos a dibujarlo completo.
Esto de acá sería la abertura de esta ventanita. Luego acá tienes un pedacito de losa, otro pedacito de losa y el resto no hay. Eso sería el otro corte, pues. Entonces acá tienes concreto o losa, acá igual. Este sería mi corte 2-2. Entonces en este caso, el área neta resistente, ¿qué vas a hacer? Calculas el área de estos tres de acá. Si el área de estos tres es menor que el 25% del área de arriba, ya tienes esa irregularidad. Entonces, digamos que acá, supongamos que sea una losa maciza, ya, de 10, qué sé yo, y acá, unos 5 metros, 500 centímetros. Entonces el área total, ¿cuánto va a ser acá? 5000 centímetros cuadrados. Calculas el área de acá, de estos pedacitos que tiene concreto, y digamos que este área neta te sale, pues, exagerando, 500. Que este es puro vacío, hay ventanas ahí. Entonces, ¿cuánto es el 25% de 5000? 0,25 de 5000. ¿Cuánto saldría eso? $1250. El área neta es menor que el 25% del área total. ¿Qué dice acá? Entonces, si tienes esta irregularidad, te das cuenta. Así lo calculas. Esto va a ocurrir cuando tienes losas con aberturas. O hay un ducto, tragaluz, cualquiera de esas cositas. Entonces, si tienes un sistema, haces este chequeo. Entonces, esta irregularidad tiene dos párrafos, no se olvide. Párrafo 1 con 50%, párrafo 2, el que acabamos de ver, con 25%. El primero es este ejemplo, el segundo es este otro. Siguiente irregularidad, sistemas no paralelos. Esto, una imagen. Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera, siempre dicen en cualquier dirección, ¿ya? Los elementos resistentes a las fuerzas laterales. ¿Qué quiere decir los elementos que resisten sismo? Pues eso sería, no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores de 30 grados, ni cuando los elementos no paralelos resisten menos que el 10% de la fuerza cortante del entrepiso. Cuando tú tienes una estructura, puedes tener una estructura, por ejemplo, esta planta, se lo que otro arquitecto, y tienes un edificio, algo así. Este de acá con este de acá ya no son paralelos. Vamos a exagerar un poquito más para que se note. Así este edificio. Y cuando le pones tus plaquitas o columnas, entonces acá le vas a poner, pues, digamos, una plaquita. Acá lo mismo. Acá se te ocurre poner una columnita, en fin, ya tú lo estructuras.
Acá tengo una columnita larga, otro por acá. En esquina, a lo mejor se te ocurre poner una placa de extremo a extremo, en fin. Y digamos que así lo estás estructurando. Viene sismo en X. Este eje no es paralelo a este eje. En tu caso vas a tener 3 ejes, digamos, ¿no? Este eje, un segundo eje, un tercer eje. Pero acá lo relevante, en este eje tiene 2 placas, en este eje también tiene 2 placas. Estas placas, ¿qué cosa vienen a hacer? Los elementos resistentes a las fuerzas laterales. Estas 4 plaquitas te van a resistir aquí a este sismo horizontal. Entonces, pero no son paralelos. Este tiene un ángulo. Entonces ahí vas a analizar si tienes esta irregularidad. Pero, ¿qué tienes que ver? Si el ángulo es menor de 30 grados, ya no va a tener esa irregularidad. Entonces tienes que ver o medir el ángulo. Entonces, este de acá lo medimos por arriba o por abajo, da igual. A ver, acá. Este angulito. Este ángulo, para que tenga la irregularidad, tiene que ser mayor a 30 grados, porque si es menor, no tiene irregularidad. Mayor o igual a 30 grados. Esto es vista en planta, por si acaso. Ese es 1. Ni cuando. Los elementos no paralelos. Por eso digo esto lo redacta un abogado, que se entiende por ni cuánto. O sea, eso viene a ser y. Los elementos no paralelos, este de acá, este es el no paralelo, resisten menos que el 10% de la fuerza cortante. Entonces, si además estas 2 plaquitas de acá, esta y esta, resisten menos del 10% de ¿quién? De la carga sísmica, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 0.1, que es 10% de ¿quién? Del cortante o de la carga sísmica, digamos que es valor B. Si este de acá es menor, porque estas plaquitas de acá resisten menos del 10% de la carga sísmica, si esto también ocurre, entonces acá en el primero, para que haya irregularidad tiene que ser mayor a 30 grados. Además de eso, estas de acá no tendrían que ser menor, sino estas 2 plaquitas tendrían que resistir más del 10% del cortante sísmico. Entonces, si yo quiero que sea irregular, lo vamos a dejar así. Tienen que cumplir las dos condiciones. Este ángulo mayor o igual a 30 grados y que estas 2 placas resistan más del 10% del cortante sísmico. Los dos en simultáneo. Si es así, recién tendré esta irregularidad para poder aplicar este coeficiente. Basta que uno de ellos no cumpla, ya no tiene esa irregularidad. ¿Correcto? Porque acá te dice ni cuándo. ¿Por qué? No se aplica cuando hay esto, ni cuándo. En cristiano, para que haya irregularidad, los dos tienen que haber en simultáneo. Entonces se interpreta como un y, no como un o. Entonces de esa manera se calcula. Para esto
También tienes que hacer análisis estructural para saber estas dos plaquitas que están en un eje no paralelo, qué cortante están resistiendo del total. Pues, si estos de aquí están resistiendo un cortante mayor al 10% del total, ya tienes esto de acá. Y si este angulito es mayor a 30 grados, ya tienes la otra condición. Si ambas se cumplen, ya le puedes aplicar. Basta que uno de ellos no se cumpla, ya no aplicas, ¿no? Eso es el traducido de esta parte de la norma. Ok, entonces con eso estamos cerrando el tema de verificación de irregularidades. Acá en lo que sea, en planta, ¿cuántas tenemos? Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, irregularidades en planta son 5 y en altura hemos visto que eran 6. Entonces, al final tienes que verificar las irregularidades para que finalmente pues puedas calcular el R definitivo, pues, ¿no? Que es lo que estamos buscando, el R definitivo. El R0 sale de una tabla, esto no es problema. Están las irregularidades, ¿no? Calculas primero el de planta, el de altura, cualquiera de ellos. Multiplicas todo y ya tienes tu R. Entonces, de nuestro dichoso SUX, constante basal, ya hemos visto cómo se consigue cada uno de los términos, ¿no? Los parámetros que se llaman SUX, R. Todo esto ya está. Esto lo vamos a multiplicar por el peso sísmico para tener un cortante. Al final, esto de acá es un valor numérico, como una especie de porcentaje, es un coeficiente, ¿no? Que sea 0,25, 0,27, lo que salga, menor a 1, menor a 1. Y eso multiplicado por peso sísmico ya tienes el cortante. En el SAP, en el ETAPS, te piden este valorcito. Tienes que calcular tu SUX entre R para que ingreses al software este valor. O si el software trae la norma peruana incluida, te lo puede calcular también. El SAP ETAPS trae la E030. Lo que no trae es la E060, que es la de concreto. Entonces, esos softwares sí te pueden calcular el cortante, porque traen dentro de la norma y te calculan el SUX. Lo que no te calculan es este, porque este R es todo un proceso. Ahí tiene que haber intervención del proyectista, del profesional, ¿no? No se puede automatizar el cálculo del R. El SAP ETAPS te va a trabajar con un R0 nada más, como si este fuera 1 y 1. Entonces tú lo que tienes que hacer es calcular estos coeficientes, pues, de altura y planta para que corrijas. Eso sí lo tienes que hacer tú, no lo va a hacer el software. Ok, entonces, bueno, vamos a cerrar con esto de acá también, me falta poco. Entonces, las restricciones que te da la norma debido a las irregularidades, ¿no? Esto ya hemos visto, pero no, hemos visto sistemas estructurales. Entonces, ¿qué te dice la norma? Que si tu edificación es categoría A, ya sea A1 o A2, esto ya hemos visto, en zonas 2, 3 y 4 no se permiten irregularidades. Entonces, si vas a hacer un hospital, un centro de salud en Huánuco, zona 2, tu edificio no debe tener irregularidades. La norma te lo prohíbe, tiene que ser regular. Puede tener esas irregularidades pequeñitas, pues, ¿no? Que no ameriten el coeficiente, pero no debe tener irregularidades. En zona 1, zona de selva, donde es zona 1, no se permiten irregularidades, pero las extremas. O sea, sí puedes tener las otras, pero no las extremas. Entonces, esto es para edificaciones A1 y A2, pues, porque son
hospitales, centros de salud, estación de bomberos, colegios, todo lo que hemos conversado. ¿Qué pasa si es categoría B? En categoría B, ¿qué están? Están centros comerciales, están auditorios, estadios, cines, etc. En zona 2, 3, 4 no se permiten irregularidades extremas. ¿Puedes tener las irregularidades simples? Sí. Zona 1, no hay problema, puedes tener irregularidades. Y cuando es un edificio de departamentos, de oficinas, eso es categoría C, ¿no? Restaurantes. Zona 3 y 4 no se permiten irregularidades extremas. Huánuco, zona 2, no se permiten irregularidades extremas, excepto de edificios hasta 2 pisos o 8 metros. Zona 1, sin restricciones. Entonces es importante pues calcular las irregularidades, porque en función a eso tienes que cumplir con lo que dice esta tablita también. Todo eso es parte del proceso de un análisis sísmico. Bueno, los sistemas de transferencia, la norma ya prohibió los sistemas de transferencia. ¿Qué son los sistemas de transferencia? Esto de acá. En Lima hay varios edificios así, lo que pasa es que ellos han construido antes que la norma lo prohíba. Entonces, ¿qué tienes en las zonas de estacionamientos? Observen, tienes placas, enormes vigas, y encima de las vigas crecen o nacen placas y columnas hacia arriba. Acá en la intersección de estas dos vigas, miren el peralte, esas vigas inmensas, encima ¿qué cosa está? Creciendo una columna o una placa. A eso se llama sistema de transferencia. Entonces esto te ocasiona pues piso blando. Acá está bien. Viga sobre viga y encima va a haber columnas o plaquitas. Acá está el edificio completo. Es un edificio real en Lima. Hoy en día ya no se permite, está prohibido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hay una columna encima, la columna va a tener que llegar hasta el piso. Si acá hubiera una columna encima, la columna tiene que continuar, pues. No tiene que haber un sistema de transferencia. Obviamente eso te corta el estacionamiento, todo, entonces ya el arquitecto va a tener que repensar su enfoque y el estructural también, ¿no? Va a tener que ver cómo lo enfoca. Eso es por un tema de sismo, ya está prohibido. Esto acabamos de ver, cómo sale el R. Estamos en este proceso de encontrar el cortante basal. Esto es para que es una lectura complementaria nada más. Listo. Ok, entonces nos vamos a quedar acá. Y mañana continuaremos. Vamos a llamar lista por sistema. Y que las clases mañana son presenciales ya, ¿no? Sí, por lo menos eso es lo que dijeron y no hay ninguna disposición en contrario, ¿no? ¿O les han comunicado algo? Creo que no, ¿no? Entonces mañana ya es presencial. Creo que la huelga era hoy, ayer y hoy día nada más, creo. Y entonces me van contestando por el micrófono porque no estoy viendo el chat. Aguirre. Presente, ingeniero Aguirre Alcedo, presente, disculpe. Alvarado. Presente, ingeniero. Álvarez. Briceño. Álvarez, presente, profesor, disculpe. Presente, Briceño. Briceño, ingeniero. Bustamante. Presente, ingeniero. Campos Béjar. Buenas noches, presente, ingeniero. Campos Fernández. Chacón. Chirre. Presente, ingeniero. Colqui. Presente, ingeniero. Coro. Presente, ingeniero. Corpus. Cristóbal. Presente, ingeniero Cristóbal. Cruz. Presente, ingeniero Cruz. Damián.
Presente, ingeniero. Espinosa, Presente, ingeniero. Evangelista, Fabián, Presente, Fabián, ingeniero. Falcón, Presente, Falcón. Fernández, Goicochea, Presente, ingeniero. Gómez, Presente, ingeniero. Herrera, Presente, ingeniero. Leandro, Presente, ingeniero. Loyola, Presente, ingeniero. Lucas, Loyola, presente. Lucas, Melgarejo, Melgarejo, presente, ingeniero. Mirabal, Presente, ingeniero. Pajuelo, Presente, ingeniero. Quirós, Reyes, Presente, ingeniero. Rodríguez, Rojas, Presente, ingeniero Rojas. Salvador, Disculpe, Rodríguez, presente, ingeniero. Salvador, presente, ingeniero. Salvador, Solor- Solórzano, Presente, ingeniero. Soto, Presente, ingeniero. Buenas noches. Torres, Ingeniero Torres. Vargas, Presente, ingeniero. Velázquez, Presente, ingeniero. Villanueva, Presente, ingeniero. Villar,